sido invitado para referirme brevemente a esta curiosa materia que aparentemente son los enteros fiscales. Good afternoon. I've been invited this afternoon to share a little bit about this interesting subject matter, which is really tax papers, fiscal papers, sealed papers. Desde pequeño tuve acceso a unas estampillas curiosas que decían impuestos. Con el tiempo me di cuenta que esas estampillas no eran estampillas, sino timbres definidos como tales por el Tesoro para poder recuperar, para poder recibir impuestos determinados. Entre ellos había estos timbres sueltos, pero también había papeles, como lo eran las letras de cambio que mi papá usaba con su cliente. As a child, I collected stamps, and I was able to find revenue stamps, which I thought were revenue stamps, but actually some of these were cutouts and parts of larger sheets, which were used for various tax-based transactions, including the ones my father did with his business people. Entrando en la materia de estos enteros fiscales, recuerdo que en el año 2006 en Málaga había una preciosa colección de papel sellado español. Los españoles crearon esta forma de recolectar impuestos a través de un papel que tuviera legalidad vigente y que declaraba no legal toda otra forma de hacer contrato. In Malaga, many years ago, I saw an exhibition of these papers, these fiscal tax papers of Spain, which was the first country that really incorporated seals and taxes and paper at the same time, which were valid for various transactions. That's when I first saw them organized and explained. En Chile, hace unos 25 años atrás, ya existía algún pequeño estudio al respecto, quizás no pequeño, sino que con lo conocido en ese momento, a través de Leland Crane, socio de esta sociedad, y que se dedicaba a estudiar todo tipo de impuestos fiscales. 25 years ago here in Chile, we already had some basic catalog work which had been done by one of our members from the United States, Leland Crane, who had been studying, cataloging, trying to understand these different fiscal papers. También aquí en esta exposición, en estos días, tenemos una preciosa colección de Manuel Arango que habla sobre los departamentos de Colombia y posteriormente la República de Colombia, juntando todos esos departamentos centralizadamente. También tiene allí una explicación muy detallada de estos papeles y de todas sus tasas y de para qué fueron creados. At our show here this week, we also have a fantastic exhibit by Manuel Arango, which is talking about the Colombian papers of this type, including departmental papers and later fiscal papers in a very detailed way, and that's the kind of thing we're talking about today. Comentaba acerca de los estudios de Leland Crane. Eso me llevó a comenzar a recolectar todo lo que encontrase acerca de papel sellado chileno, que con el tiempo se fue transformando en una especie de pequeño catálogo y que ha sido publicado en este primer taller en las páginas 134 en adelante, que ustedes podrán o quizás ya han visto, y que muestra cuál ha sido la situación en Chile desde la llegada de los papeles impresos en España y posteriormente desde la creación bajo Fernando VII en 1743 de la Casa de Moneda en Chile. Based on those original studies by Leland Crane, I began to amass and collect all these tax and revenue papers, and you may have seen in this volume of the catalog, which you must have received, what has become of that, a cataloging with illustrations of these various papers, which are used for a variety of purposes in legal and tax work. Evidentemente, estos elementos no se coleccionan con el recorte, sino que conforman un documento como tal. Obviously, the ideal way to collect these items is not by cutting the tops off and just having the value. It is by preserving the complete document so you can understand their use and how they were appropriately used legally at the time. Así como inicialmente me dediqué a ver qué es lo que pasaba con este papel sellado, también juntaba todo tipo de papeles que tuvieran tanto timbres adheridos como algún signo estampado en él que demuestre que el papel como tal entero servía para pagar determinado impuesto.
Just as with this legal paper, I also began to collect anything that was of a legal nature that had either a stamp affixed to it or a pre-printed indicia of a certain size that looked like a stamp that was used for these purposes. Similar a lo que ocurre con los enteros postales, en los cuales determinados sellos, estampillas, están impresas en dichos papeles, dándole valor legal al elemento completo para ser usado. También en los fiscales se fueron estampando valores similares usados para impuesto general. Much like revenue stamps, which were used in various purposes, and much like postal stationery, which has a value printed on the envelope, they began to start printing these values on these fiscal papers, which had value for the transaction, were pre-imprinted and pre-prepared for use. Agradezco a Arturo el haber considerado este artículo como para haberlo ilustrado aquí, pero es un buen ejemplo de cómo a través del tiempo se va desarrollando este pago de impuesto por el arriendo de propiedades. I thank Arturo for helping me get these things published, and there's good examples in these publications of the transition, of the evolution from a stamp to a pre-printed version, which were used to pay for the taxes for rentals of properties. En la realidad, lo que está expresado en esas fotografías son papeles como estos, que tienen estampados esos valores con los diseños que son similares a los timbres de impuestos en diversas versiones. Naturalmente, con los distintos valores que se pagaban por los arriendos, también era necesario complementar ese valor básico establecido en el papel, pegándole adicionalmente la diferencia que fuese necesaria en timbres. As you see in these documents, they were pre-printed with a specific value, but many times it was necessary to add additional adhesives to fulfill certain rates of taxes, so they have an imprinted value, and then on the back they have stamps that are added to meet the specific tariffs for different obligations. De la misma manera en que encontramos estos recibos de arriendo, hablaba yo al comienzo de que mi padre usaba las letras de cambio. Las letras de cambio, originalmente también papeles con un timbre impreso naturalmente por Casa de Moneda, antes de eso por Talleres de Especies Valoradas de Chile, la única empresa habilitada para estampar valor. Estos papeles también se fueron usando y fue necesario también eventualmente el complementarlos de acuerdo a la tasa necesaria, pero tenían un valor básico establecido y que iba cambiando obviamente con el cambio de la inflación también. Much like the rental tax paperwork, there's also bills of exchange which had a basic value pre-printed on them, but as the rates changed, they also needed to have added tax stamps, but they all have basic values which are pre-printed on the actual document or coupon. Yo diría que estos dos ejemplos, aparte del papel sellado, son los más conocidos. Probablemente en cada país habrá distintas versiones. Solo como curiosidad, quiero mostrarles otro ejemplo, y quizás más claro aún, de que un valor fue impreso en un formulario, como estos. Estos se usaban en aduana para desaforar el paquete o aquello que venía a través de barcos. Y entonces la empresa de desaforo tenía estos formularios a su disposición. The rental receipts and the bills of exchange and the tax papers are the most common, but just to show you an example, there's a large document that has a pre-printed value on it. These were used in the aduana, in the customs area, where companies had to retrieve their items. They needed to itemize things, and there was a specific value for tax purposes that was assigned in the document. Lo interesante es que aquellas empresas de desaduanación, digamos, o que hacían este trabajo de desaforar, también para simplificar su trabajo, algunos compraban resmas de estos papeles y les imprimían su propio nombre para hacer más rápido el trámite. Another interesting aspect is a lot of these brokers, a lot of these customs brokers
would buy reams of these prepared tax papers, and then they would also customize them, much as advertising covers are, with their own logo and their own imprints on the top. Obviamente también era para cuidar de que no desaparecieran y llegaran a las arcas de los vecinos. Obviously, they also did that to identify that it was their paperwork, not the neighbor's paperwork or other competing companies' paperwork. El objeto de haber conversado de esto es poder poner atención de que no existen solo los timbres fiscales, sino también documentos estampados completos como formularios para diversos usos. De eso es lo que comentaba al comienzo, que muy pocas personas se han dedicado a estudiarlo. En eso seguiré empeñado. Muchas gracias. As Vance just said, the whole point of this study is to show that there's more than just tax stamps. That there's other areas of study, and this is an area of study that he's continuing to mine and refine and find more information. Muchísimas gracias por tu maravillosa intervención. Sabes de sobra que somos muy amigos y que he tenido la suerte esta vez de conocerte. Antes la verdad es que no habíamos coincidido en algunas exposiciones, pero bueno, conmigo cuenta para lo que necesites. Sí, agradezco tu gentileza. Agradezco sobre todo el que te hayas preocupado de regalarnos la posibilidad de difundir estos elementos tan extraños y poco coleccionados, pero también yo estoy seguro que a través de esto va a haber otras personas que se interesen en ello. Y esa es la idea. Eso me va a ayudar. Gracias. I just wanted to say thank you to Arturo Ferreira, obviously because of his contribution of the publications and the books. And the whole point of this is to bring awareness to new areas of study so that other people can become interested and help do the research and document these things and for the future. A continuación, cedo la palabra a mi buen amigo José Manuel Rodríguez, persona con la que por lo general solemos tener opiniones un tanto dispares, pero que me gustaría pues facilitase su muy interesante y docta opinión sobre este tipo de productos. Vamos a ver, yo casi me pregunto qué hago yo hablando de esto. Sí. Porque, como todos sabéis, lo mío son los enteros postales y esto es otra cosa. Lo que sí que es verdad que quiero transmitiros es una inquietud. I wonder why I'm actually speaking, because most of you know that my particular interest is in postal stationery, but there is something I would like to share with you today. Vamos a ver, todos sabemos que el concepto de fiscalidad y de enteros fiscales, creado por la corona española como un elemento de recaudación en el siglo XVII, es muy anterior a la filatelía y muy anterior a cualquier otro tipo de circunstancia postal. We're all aware of the fact that fiscal paper created by Spain in the 1600s precedes philately in a lot of ways. And we want to talk a little bit about the importance of that and how that affects what we do. Pero como todas las cosas serias, en este caso los fiscales, pues fueron enteros. But just like in anything that merits serious study, just in the fiscal area, we have postal entires, we have stationery that's fiscal. Lo que ocurre es que estos enteros fiscales, que eran papel timbrado, atendían a unos usos muy concretos y se mantuvieron como tales durante varios siglos. This tax paper, fiscal paper, had very specific uses, and they stayed in those very specific parameters for quite a long time. Y ya entrando en el siglo XIX y el siglo XX, aprovechando la experiencia que se tuvo con los sellos postales, se crearon los sellos fiscales para el pago de muchísimos impuestos, tasas, arbitrios municipales, estatales, etc. And as they moved into the 19th and 20th century, they stepped from this fiscal paper for actual tax stamps, which were then used for a variety of uses, paying departmental taxes, various taxes of all kinds. Es lo que nos ha comentado con su experiencia mi predecesor en la palabra.
Pero lo que sí que es verdad es que, al igual que pasó con la razón de la existencia de los enteros postales, el fisco empezó a imprimir esos sellos específicos dentro de documentos, como nos ha comentado Miguel. As Heinz has described, as time went on, the government began to actually print those indicias or those values on paper, on tax paper, to facilitate that whole process. Pero ya entrando en el aspecto concreto nuestro, y la razón de ser de que estoy asistiendo aquí en un foro de enteros postales, es que los coleccionistas de elementos fiscales, lo que es la filatelia fiscal, tienen un vastísimo, increíblemente amplio campo de coleccionismo. But the reason we're here, the reason we're talking about this, is because collectors of fiscal stamps, of tax documents, for them, there is a vast world of things to explore, collect, learn, document, and publish. Y lo que les ocurre, que pocos de ellos, como también nos ha comentado nuestro amigo, se han fijado en estos específicos documentos con un timbre fiscal específico impreso en ellos. But a lot of revenue collectors have kind of overlooked or not noticed or not really studied a lot of this fiscal paper. They've more studied the actual fiscal stamps, but they're just beginning to explore some of these documents.